La cartera de clientes comenzó a crecer y me encontré nuevamente muy exitoso, pagando cada uno de los compromisos, y el Señor me dio una casa, me dio un carro para mi esposa y muchas cosas, me bendijo. Y sabe, yo en aquel momento comencé a amar más el dinero que al Señor. Había visto cómo mis padres se habían esforzado y habían trabajado arduamente, y yo comencé a vivir la misma vida, ¿sabe? Comencé a pagar cada uno de los compromisos, pero no tenía paz, tenía problemas en mi matrimonio, producto de la falta de comunicación que había con mi esposa. Salía muy temprano, mi hija quedaba dormida, llegaba de noche y mi hija dormida, no había comunicación. Comencé a tener tanto trabajo. Comencé a trabajar los días domingos y comencé a dejar de asistir a la iglesia y a vivir como un hombre sin propósito. Y sabe, después de muchas advertencias y de muchos llamados, porque el Señor es un Dios misericordioso, dice la palabra. Un día 13 de enero del año 2007 tuve un accidente que cambió radicalmente mi vida. Ese día salí a bañarme corriendo, afanado como siempre, y al salir del baño de mi casa, sabe, me resbalé en un charco de agua que había, y cuando resbalé caí encima de una puerta y había un vidrio el cual cayó, se quebró, y caí con todo el peso de mi cuerpo encima de aquel vidrio y me corté y me amputé casi mi mano derecha. Me corté la arteria principal que viene del corazón y comencé a desangrarme y a ahogarme en el baño de mi casa. Comencé a gritar y llegó mi esposa valientemente. El Señor le dio fortaleza, tomó mi mano, me envolvió con una camisa y me llevó hasta el carro. Me monté en aquel carro y comencé a morirme dentro de aquel vehículo. Mis ojos comenzaron a cerrarse, comencé a perder tanta sangre que yo miraba que mis manos se ponían amarillas, y mi esposa me decía, no te muras, me decía. Y yo sentía, ¿sabe? Yo sentía que si mis ojos en ese momento se cerraban, yo me iba a morir. Y al estar a 5 minutos alrededor de llegar al hospital, en ese momento perdí la razón, sentí miedo, sentí pánico, miré una luz resplandeciente, comencé a ver fotografías de lo que había sido mi vida, de la manera en la cual yo había vivido, ¿sabe? El Señor me mostraba que todo aquello por lo cual yo me había afanado, aquella fábrica y todo aquel empeño que había puesto, eso se iba a quedar ahí, ¿sabe? Y aquellos momentos que yo pude haber vivido con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, porque el Señor me había sacado de la miseria para vivir como un hombre de propósito, no iban a volver a pasar, que me iba a ir a una eternidad, ¿sabe? Y no estaba seguro ni siquiera dónde iba a ir, si iba a ir al cielo o iba a ir al infierno, porque, ¿sabe? Tenía miedo de que el Señor iba a pedir cuentas de lo que yo había hecho, de qué manera yo había administrado, porque solamente somos administradores de lo que Dios nos da. Y, ¿sabe? Ahí estaba yo, el Señor me dio la oportunidad de llegar al hospital y me operaron, me intervinieron quirúrgicamente, una operación larga y muy costosa, ¿sabe? El doctor salió de aquella, llegó en la tarde a verme al hospital y se paró junto a la camilla y me volteó a ver y con estas palabras me dijo, brother, me dijo, estás hule, me dijo él, tengo que hablarte la verdad, me dice, te hice una gran operación, me dijo él, tu mano la volvimos a pegar, pero se cortaron los nervios, se cortaron tejido muscular, tendones, tu mano derecha. El doctor me dio el pronóstico y me dijo, con terapia probablemente, fueron las palabras, podrás recuperar un 20% de la movilidad de tu mano en 4 años. Y comenzó a llenarse de temores mi vida, mi corazón nuevamente. Llegué a mi casa y me di cuenta, ¿sabe? Que tenía una esposa, que tenía unos padres. Mi esposa estaba ahí diciéndome, Gustavo, vamos a salir adelante. Mi madre me decía, hijo, no te preocupes,
Mi padre me decía, hijo, todo va a salir bien. Mi hermana me decía, esa mano se va a levantar para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y sabe, comencé a depender primeramente de Dios y de cada una de las personas que estaban en mi entorno. Yo trataba de ser aquel hombre fuerte que siempre había sido, aquel hombre que no le gustaba que le hicieran nada y sabe, no podía ni siquiera hacer mis propias necesidades. Y mi esposa me bañaba, me limpiaba en el baño. Y Dios comenzó a tratar con mi vida a partir de ese momento. Un día como hoy, acostado en aquella cama, sabe, miré en la mesa de noche la Biblia, que tenía mucho tiempo de no leerla. Me había secado completamente. Y ese día estaba aquella Biblia y yo la vi y la tomé con mi mano izquierda y la abrí cuando abrí aquel pasaje. Dios me habló y me dijo, esfuérzate y sé valiente y no temas porque yo estoy contigo. Y sabe, yo dije, Dios mío, esta palabra es para mí. Comencé a leer y mientras leía, sabe, me fui entrando me dormí. Y mientras dormía tuve una visión que el Señor me mostró. Y sabe, yo podía escuchar la voz de Dios, escuchaba una voz audible, una voz de trueno, que me decía, te vas a parar delante de multitudes y vas a hablar y vas a contar que yo soy Dios, que yo soy el Señor que cambia vidas. Y me podía ver paseándome de un lado para otro y moviéndome mis manos delante de gente y diciendo que Dios te bendiga. El Señor tiene planes y propósitos para tu vida. Y yo comencé a llorar y a decir, Señor, si yo no puedo hablar, Señor. El Señor comenzó a desenmascararme en ese momento, a mostrarme que yo no valía por lo que había logrado, ni valía por lo que tenía, sino valía porque Él pagó un precio de sangre por mi vida, que tenía una familia que tenía que cuidar. Y que el Señor me había llamado, así como te ha llamado a ti, a ser cabeza y no cola. Y aquella palabra era rema y decía, esfuérzate porque yo estoy contigo. Y ese día me levanté, ¿sabe? Si usted quiere ver cosas que no ha visto, usted tiene que hacer cosas que no está haciendo. En esa etapa que yo puedo decir que era una etapa de oscuridad, era cuando el Señor más activo estaba en mi vida. Estaba renovándome y me decía, he aquí que yo hago cosa nueva en tu vida. Me levanté y comencé, ¿sabe?, a hacer cosas que no estaba haciendo. Comencé a asistir a la iglesia y comencé a alimentarme de la palabra. El Señor puso un deseo. El Señor comenzó a saciarme día a día y mi vida comenzó a ser transformada día a día. Recuerdo que después de una campaña y después de estar sirviendo en una campaña, me levanté el domingo en la mañana. Y después de estar usando aparatos, después de que mucha gente cuando me miraba se ponía hasta a llorar y mucha gente me decía, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Yo ese día decidí creerle al Señor y servirle al Señor y me quité ese aparato, ¿sabe? Y me fui a la iglesia a servir en la anfitrionía. Yo fui, me paré en aquella puerta y comencé a darle la mano a cada una de las personas que entraba y en ese momento comencé a sentir el poder de Dios manifiesto en mi vida, como aquella área seca de mi vida comenzó a reverdecer y comencé a sentir movimiento en mi mano. Fui, corrí, le dije al líder ese día, mi mano puede moverse, ¿sabe? El Señor ese día comenzó a restaurar mi mano y a devolverle la fuerza a mi mano y pude creer en aquella palabra que me decía mi madre y mi hermana, esa mano se levanta para exaltar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso, ¿sabe? Ocurrieron muchas cosas. Yo estoy aquí para decirte que el Señor puede cambiar y revertir toda maldición en tu vida y convertirla en una bendición. Yo estoy aquí para llamarte mujer y varón bendecido de Dios, mujer y varón de propósito. El Señor tiene cosas grandes para tu vida. Creo firmemente en las promesas de Dios para mi vida. Creo en las promesas de Dios para mi familia y creo en las promesas de Dios para tu vida, hermano y hermana. Yo te bendigo en el nombre de Jesús.
y gracias por esta hermosa oportunidad.